Este es el sexto segmento relativo a la serie para la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad. En este segmento, en este episodio, vamos a cubrir el tema de las carencias del unicameralismo, 10 rasgos de su debilidad e ineficiencia organizacional. Lo que se busca en esta presentación es resaltar aquellos aspectos del unicameralismo que suponen ineficiencias organizacionales. El objetivo no es quedarnos en el unicameralismo. El objetivo es encontrar modos en los que el sistema representativo puede ser satisfactoriamente representativo para la comunidad, disminuyendo los niveles de exclusión política a los que se llega como consecuencia de la convención electoral que nos afirma, que nos ofrece una representación insuficiente. El objetivo de esta serie ya ha sido mencionado en cada uno de los segmentos, pero es conveniente reiterarlo para que quede claro en cada uno de ellos. El objetivo entonces es denunciar, en primer lugar, cómo la representación que tenemos nos aliena de ella misma, es decir, nos deja sin la representación que el nombre indica que debiera existir. Y esta alienación es debido a los errores y a las señales inequívocas del desempeño patético de quienes nos representan. En segundo lugar, objetivo de esta exposición en la serie que estamos desarrollando es denunciar los modos en los que las omisiones de los partidos políticos actúan como una agencia de enajenación, relegándonos a una alteridad domesticada, de la que, naturalmente, hay que despertar. En tercer lugar, advertir la importancia de reemplazar las distorsiones y el carácter inercial de su funcionamiento. En cuarto lugar, proponer una forma de poner en valor la naturaleza representativa de nuestro régimen político, de facilitar su posicionamiento en el espacio público, de mostrar nichos y escenarios nuevos e importantes para su renovación, y de recuperar para nosotros como comunidad la institucionalidad que recupere y que haga de nuestra convivencia quizá una forma menos insatisfactoria, más genuina y efectiva de organización política. Hemos ido viendo a lo largo de los segmentos que nos han precedido los síntomas y las brechas generales del sistema representativo, qué cosa es lo que nos impide que tengamos una mejor representación. Hemos revisado qué cosa es lo que no depende del Parlamento para que el sistema representativo sea mejor, sea más representativo o menos representativo, que no depende del Parlamento. En el tercer segmento vimos qué cosa es lo que debe cambiar del sistema representativo. En el cuarto episodio presentamos cómo optimizar la operación del Parlamento. En el quinto ensayamos una metodología para organizar mejor el Congreso a partir de la herramienta conocida como el planeamiento estratégico. En este segmento lo que vamos a ver son las carencias del unicameralismo, con el objetivo de presentar cuáles son las vallas para que el Parlamento pueda actuar como una auténtica agencia de representación. El objetivo es finalmente proponer el bicameralismo como una alternativa mejor que la que tenemos con el unicameralismo, siempre que previamente se hayan podido superar las brechas, las restricciones, los impedimentos, las ineficiencias
que actualmente tiene el sistema representativo caracterizado por un régimen unicameral. Entonces, con el objetivo de ir llegando de una manera racional y ordenada hacia una propuesta de bicameralidad en la que puede encontrarse una manera de innovar el sistema representativo sin repetir los errores del unicameralismo ni los que existieron durante la etapa anterior al unicameralismo con nuestro régimen bicameral. La primera de las carencias del unicameralismo es las condiciones inapropiadas para que las agrupaciones partidarias preparen y seleccionen a los militantes o invitados que postulan como candidatos. Los partidos políticos no tienen las condiciones para facilitar la capacitación y para la competencia en los procesos políticos a partir de la concentración de sus esfuerzos en la capacitación de sus militantes y de sus invitados. Cuando los partidos políticos no tienen las condiciones para dedicarse, para enfocarse en la capacitación de sus militantes e invitados con el objeto de competir en las elecciones, a partir de cuadros capaces, aptos, con las actitudes y las aptitudes adecuadas para el cumplimiento de la gestión estatal, para desempeñarse correctamente en el Estado, en concreto en el Poder Legislativo, porque los partidos no tienen las posibilidades de competir a partir de las capacidades y competencias de sus militantes. El modo como llegan al Congreso es a partir del reclutamiento de quienes tengan la capacidad de financiar las campañas o a través del reclutamiento de personas que, por el ascendiente popular con que cuentan por su propia trayectoria personal, sean capaces de persuadir, de convencer y de aglutinar o agregar mayor cantidad de votos. La capacidad de arrastre de personajes populares junto con la capacidad de financiamiento de las personas que apoyan a los distintos partidos son las que les permiten a los partidos ganar una elección. Si los partidos no ganan escaños en una elección, no están cumpliendo con su meta. Para cumplir con su meta, los partidos no solamente deben competir y ganar. Y ganar significa tener puestos representativos en la institución representativa por excelencia, que es el Parlamento. Debido a la imposibilidad que existe en el sistema para permitir que los partidos compitan solo a partir de programas, de competencias, de capacidades, de habilidades, de talentos de sus militantes, para conseguir que esto ocurra sería necesario previamente generar las condiciones indispensables para que los partidos no tengan que recurrir a este mecanismo insano, inapropiado, inidóneo, incorrecto de competir en las elecciones a partir de el reclutamiento de quienes tienen dinero para financiar las campañas o de quienes tienen el capital de la popularidad con la cual van a arrastrar votos en el proceso electoral. Como no existen estas condiciones inapropiadas para que los partidos políticos compitan a partir de las capacidades de sus militantes o de sus invitados, como no existen estas condiciones, el resultado es que los partidos tienen que seguir recurriendo al método tradicional de reclutar a quienes financien o de reclutar a quienes puedan colaborar con el proceso de acumulación de votos por la popularidad de los reclutados. Mientras que las condiciones subsistan como se encuentran actualmente, difícilmente el Congreso podrá contar
con representantes más competentes, más aptos, más capaces, más probos para el desempeño de la función representativa. Mientras que los partidos no tengan la capacidad de competir a partir del mérito de sus cuadros, el resultado será que el Parlamento seguirá siendo ocupado por quienes no tienen las capacidades garantizadas porque los partidos no los pueden proponer. Los partidos no pueden competir solo a partir del mérito de sus integrantes, de sus miembros o de sus invitados. Para que esto ocurra, debieran previamente eliminarse las condiciones que llevan a un sistema de conseguir votos, de ganar votos, que no resulta ventajoso para la gestión representativa del Estado. La segunda carencia del régimen unicameral o del unicameralismo es la dedicación desproporcionada a actividades individuales populistas que no agregan valor en los productos institucionales. La dedicación desproporcionada a actividades populistas se da porque los congresistas, cuando llegan a un puesto representativo, en lugar de trabajar a partir de metas, de objetivos comunes, colectivos del Congreso, se preocupan de satisfacer necesidades electorales. El vínculo que les permite a cada uno de los congresistas contar con cotos de electores con los que se mantiene el contacto. La satisfacción de las necesidades grupales o gremiales impide que los congresistas trabajen a partir de metas definidas de manera consensuada entre todas las agrupaciones partidarias. Mientras que la dedicación se concentre en los estímulos que reciben los congresistas de electores, que lo que buscan es la satisfacción de necesidades relativa y comparativamente superfluas, en vez de metas nacionales, objetivos más amplios de largo plazo para todo el país. En lugar de conseguir esto, el resultado es que los congresistas utilizan los recursos del sistema representativo para mantener vínculos de popularidad que crean la ilusión de que se actúa representativamente. El tercero de los puntos en los que se advierte una carencia del unicameralismo vigente es el de la selección de temas o materias de debate y votación sin definición de los principios, de las metas, de los objetivos que deben cumplirse programada e institucionalmente en una agenda de largo plazo. Esto es la ausencia de hábitos de planeamiento y de programación en el desarrollo de la corporación u organización parlamentaria. El Parlamento termina siendo poco más o menos que una sumatoria de temas que llegan a la agenda de la Asamblea por la mayor o menor presión de las agendas populistas de los integrantes de la Asamblea. Por lo tanto, no hay un norte común, no se suma para conseguir una meta colectiva previamente priorizada y consensuada entre todos los grupos parlamentarios. Al contrario, todo el funcionamiento de los procesos parlamentarios se moviliza, se impulsa a raíz de las agendas personales o particulares que tienen los congresistas o los grupos parlamentarios, independientemente del mayor o menor valor público que generen los temas que se ponen a debate o las leyes que se aprueban.
La cuarta de las carencias del unicameralismo peruano son los insuficientes filtros para seleccionar la calidad de los productos y de los resultados institucionales. Como el propósito es aprobar leyes a partir de una pretensión fundamentalmente populista o individualista, con carácter mercantil o prebendario, como fuera, esta lógica contraria a los intereses de cualquier organización, de cualquier sociedad, de cualquier asociación, sea política o cultural, la existencia de estos incentivos contrarios a un objetivo común para toda la nación genera que no se cuente con los filtros necesarios para que los productos sean aquellos que benefician a la colectividad antes que a las agendas particulares o individuales de los representantes. La ausencia de filtros para seleccionar la calidad de los productos que se desea tener es la que permite que prácticamente pase todo lo que se necesita para ganar adeptos dentro del sistema de reconocimientos colectivos. La quinta carencia del unicameralismo peruano es que no existe evaluación, seguimiento ni control de calidad sobre la ejecución e implementación de los productos aprobados con acuerdo institucional. Empezando porque los productos son de escasa calidad, de escasa relevancia, de consecuencias inciertas, de impacto desconocido en la sociedad. A partir de esa premisa, obviamente, si los productos que se prepara, que se concluye, que se entrega a la sociedad, si estos productos carecen de calidad, peor aún es que sin tener controles de calidad sobre los productos, tampoco se conoce cuál es el efecto real que tienen en la sociedad. Mientras que se siga produciendo, desconociendo el efecto o las consecuencias o los impactos que tienen las leyes y en general cualquier tipo de producto organizacional que salga del Congreso, mientras que se desconozca, mientras que no se pueda medir ese impacto, esas consecuencias y esos efectos, no se puede valorar correctamente qué cosa es lo que hay que corregir. No se puede evaluar con certeza qué cosa es lo que debe dirigirse en otro sentido. Por eso es que es necesario para amenguar, para reducir o para en lo posible eliminar la insuficiente calidad de los productos organizacionales del Congreso, es necesario que se prevea la existencia de mecanismos que garanticen el seguimiento y el monitoreo de los productos organizacionales, así como una metodología que permita medir qué impacto real tiene que el Congreso apruebe tales o cuales medidas en función de las necesidades de la sociedad. La sexta carencia del unicameralismo que es necesario tener presente para que no se repita en una estructura representativa que se desea optimizar es que el excesivo número de comisiones impide la concentración de los representantes en temas prioritarios bajo estudio, debate y decisión. El excesivo número de comisiones significa que los congresistas tienen mayor cantidad de puestos que atender, tienen una sobrecarga de trabajo que no les es posible cubrir adecuadamente. A mayor cantidad de cupos por cubrir en las comisiones, mayores también serán las obligaciones que tengan los congresistas de atender las responsabilidades inherentes a esos puestos en los que ellos deben funcionar como miembros. Por la excesiva carga de puestos que debe atender cada congresista,
El resultado es que los congresistas que llegan a asistir nunca terminan comprendiendo correctamente los alcances de las iniciativas que se someten a debate y a votación. La séptima carencia son las distorsiones de las suplencias en el cumplimiento de responsabilidades funcionales. Esta carencia es consecuencia de la anterior, debido al excesivo número de comisiones ordinarias y, por lo tanto, del excesivo número de puestos representativos en el sistema de comisiones. Los congresistas han ideado en el reglamento del Congreso la posibilidad de que quienes no puedan concurrir a una sesión convoquen a su suplente. La cuestión es que los suplentes son los propios congresistas que integran el Congreso. No hay suplentes que estén fuera del número de los 130 congresistas. Por lo tanto, si un congresista titular de una comisión tiene dificultad para concurrir, para debatir o para votar en una sesión determinada de una comisión, tendrá que solicitar a otro de los miembros de su propio grupo parlamentario para que, en la calidad de suplente que le corresponde, lo reemplace. Sin embargo, si cada congresista, a la vez que es titular, debe ser suplente, con la alternativa de las suplencias no se puede llegar a solucionar el problema, por la sencilla razón de que los suplentes también están con sobrecarga de trabajo. Los suplentes también son titulares de otras comisiones, así como son suplentes de los congresistas titulares de una comisión que tienen dificultad o imposibilidad de estar presente para un debate o para una votación determinada. Entonces no se llega a solucionar el problema con el mecanismo de las suplencias para el cumplimiento de las responsabilidades funcionales derivadas, en principio, del excesivo número de comisiones, del excesivo número de puestos funcionales que deben ser cubiertos y de la excesiva carga de trabajo que es inherente al excesivo número de puestos que tienen que ser atendidos por un número limitado e inelástico de miembros en el sistema parlamentario. La octava carencia del unicameralismo es la dualidad y superposición de órganos directivos y la anualidad de los puestos directivos. La dualidad y superposición de órganos directivos consiste en la concurrencia de dos órganos, que son el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, con funciones relativamente similares en ambos casos, donde la Junta de Portavoces tiende a ocupar el puesto que originalmente le correspondía solamente al Consejo Directivo. Entonces, los miembros de la Junta de Portavoces y los miembros del Consejo Directivo tienen prácticamente competencias muy parecidas. Si bien las del Consejo Directivo están específicamente arregladas, en la Junta de Portavoces lo que tiende a hacer es a suplir, a reemplazar al Consejo Directivo, porque se trata de un cuerpo mucho más ágil, debido a que está integrado únicamente por un vocero de cada uno de los grupos parlamentarios, en tanto que el Consejo Directivo está integrado por un número proporcional de miembros de cada uno de los grupos parlamentarios, que en principio puede llegar a 25 o a 30 integrantes, además de los suplentes que también están en la cola en el Consejo Directivo. La dualidad y superposición de órganos directivos dificulta la capacidad de conducción del Pleno. Por otro lado, la otra carencia inherente a este mismo tópico es la anualidad de los puestos directivos. Cuando en un Congreso los puestos directivos, los puestos de conducción, los puestos de orientación del trabajo parlamentario duran únicamente un año, la consecuencia es que todos los años cambian los supuestos de gestión que se derivan del diferente cuerpo directivo que asume funciones en el Congreso. Cuando nos encontramos ante situaciones como el reemplazo anual de los cargos directivos para el Pleno, que también ocurre
en las comisiones ordinarias, el resultado es que el Congreso carece de estabilidad y carece de predecibilidad. ¿Por qué? Porque las mesas directivas, conforme avanzan en su proceso de afirmación de su rol conductor, son las que definen cuáles son las prioridades. Por lo tanto, lo que una mesa haga no necesariamente es continuado por la siguiente. Entonces se trata de cortes abruptos de año a año, tanto en el Pleno como en las comisiones, lo cual genera, como digo, de ineficiencias mayúsculas en el sistema representativo, así como el cumplimiento de las responsabilidades funcionales de todo el Congreso, empezando por el Pleno de la Asamblea y pasando por todas las comisiones ordinarias que también se reemplazan con criterio anual. La novena de las carencias es el recalentamiento y proliferación legislativa y las insuficiencias de debate en el Pleno. La proliferación legislativa se comprende como la actividad de superproducción, de hiperproducción de leyes que no tienen ninguna manera de acreditar si son necesarias o no, que respecto de las cuales no se hace seguimiento ni monitoreo y tampoco se conoce qué impacto tiene, ni cómo es que estas leyes son revisadas, aplicadas por los órganos del Poder Ejecutivo, tanto como los órganos del Poder Jurisdiccional, cuando existen demandas que exigen la interpretación de las leyes dictadas por el Congreso sin que el Congreso conozca los sentidos en los que la jurisprudencia está afectando los contenidos y el sentido de dirección que imponen las leyes aprobadas por el Congreso. El excesivo número de leyes impide que el Congreso se concentre en la evaluación de sus productos. Esta carencia es crítica porque mientras que subsista la lógica populista que lleva al recalentamiento y a la proliferación de normas, la propia ley se devalúa y la devaluación genera ineficiencias enormes en el funcionamiento del sistema jurídico en el país. Adicionalmente, otro aspecto de esta carencia es las insuficiencias del debate en el Pleno. A partir del año 1995, con la aprobación del reglamento que le dictó al Congreso, el Congreso Constituyente Democrático, en junio del año 1995, se eliminaron algunas características que eran propias del sistema bicameral. La primera de todas es la eliminación del debate de las iniciativas en el Pleno en una primera lectura. Antes que los proyectos pasen a una comisión, los proyectos deben ser debatidos en cuanto a su contenido constitucional o a la necesidad de dictar una norma en el Pleno, y el propio Pleno es quien tradicionalmente hasta el año 1992 es el que determinaba a qué comisiones podía pasar un proyecto de ley. Esta primera lectura era un filtro para evitar que cualquier proyecto fuera derivado a comisiones. Por lo tanto, no se debate y los congresistas no conocen cuál es la cantidad de iniciativas que se van presentando en el Congreso. El proceso que se sigue actualmente supone que los proyectos de ley son derivados a comisiones por uno de los miembros de la mesa directiva al que se le asigna esa responsabilidad, un miembro. Y ese miembro obviamente pertenece a un partido. Entonces la consecuencia es que el congresista, miembro de la mesa directiva, que tiene a su cargo la revisión de los decretos con los que se va a derivar un proyecto a una comisión determinada,
actúa por sí y ante sí, careciendo del criterio central de la pluralidad en los procesos de toma de decisión, porque este solo congresista es el que tendrá la potestad de definir si es que un proyecto es viable o no lo es, o si es que el proyecto debe o no pasar a una comisión determinada. Entonces son dos aspectos mínimos. En primer lugar, que no se hace el debate en primera lectura para la derivación de los proyectos a las comisiones. Y en segundo lugar, que se omite el debate de constitucionalidad dentro del proceso deliberativo. Adicionalmente, otro factor que genera insuficiencias en el debate es que los proyectos ahora ya no se debaten artículo por artículo, sino solo se debate la integridad del proyecto, que es a lo que se llama el debate y votación por totalidad. La eliminación del debate artículo por artículo y de la votación artículo por artículo impide que los congresistas conozcan adecuadamente qué es lo que están aprobando, porque tienen un paquete completo, tienen el bulto de preceptos contenidos en un proyecto que presenta una comisión, sobre el cual no se debate artículo por artículo, sino por todo el proyecto completo. Entonces, esta es otra deficiencia en el debate que aumenta las ineficiencias representativas. Además de la no votación artículo por artículo, el actual reglamento y prácticas parlamentarias suponen que la cantidad de tiempo asignado por el debate se distribuye de manera proporcional entre los grupos parlamentarios, con lo cual puede ocurrir que un debate determinado, digamos de 3 horas, uno de los grupos solamente cuente con 5 o 7 minutos para exponer un punto de vista, mientras que los grupos parlamentarios mayoritarios pueden llegar a tener de las 3 horas el 50%, con lo cual se genera una distorsión grave, porque no todos los congresistas pueden en 5 minutos expresar, o menos, pueden expresar sus puntos de vista sobre un proyecto de ley determinado. Esta es una agregación de insuficiencias o de ineficiencias en el sistema representativo derivado de los problemas de ausencia de deliberación en el Pleno del Congreso. Esta deficiencia no se observa en comisiones. En comisiones existe una licencia mucho más grande y por lo tanto cabe que los miembros de las comisiones se explayen cuanto necesiten para expresar sus puntos de vista. Esta regla, sin embargo, no es aplicable en el Pleno. Por último, la 10ª carencia del unicameralismo consiste en el exceso de delegación representativa al personal de confianza. Los congresistas hasta el año 1988 en la Cámara de Diputados y en el Senado no contaban con personal de su confianza. Esta modalidad se crea recién en el año 1988, cuando además se provee a los congresistas de una oficina personal en un edificio del Congreso. La medida que favorece la contratación de personal de confianza para los congresistas también importa, significa o representa una deficiencia representativa que se origina fundamentalmente en el excesivo número de comisiones, porque cuando los congresistas deben cubrir mayor cantidad de cupos, tienen menos tiempo para comprender adecuadamente de qué tratan los proyectos de cada sesión en la comisión o en el Pleno. Ante la excesiva carga de trabajo de los congresistas por tener que atender a varias comisiones, no solamente se buscó de contar con el mecanismo de las suplencias, sino que además, en ausencia de un suplente que le haga el trabajo a un congresista, el Congreso permite actualmente que cada congresista cuente con 2 asesores,
con 2 técnicos, con asistentes, con personal de confianza adicional que se va a encargar de comprender los temas sobre los cuales debe debatir y votar el congresista mediante ayudas memorias u otro tipo de mecanismos que facilite el trabajo parlamentario. Con estas 10 carencias, entonces, vamos a dar por concluido este segmento y en los siguientes vamos a empezar el examen de las alternativas que tendríamos para conseguir una bicameralidad que supere las deficiencias y las carencias del sistema representativo unicameral, siempre y cuando previamente el sistema unicameral tome las medidas necesarias, indispensables, para que estas carencias no se repitan. Muchas gracias.